Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. Empezamos un nuevo capítulo en esta semana, esta nueva semana, el capítulo 23 del libro de Mateo, así que vamos a estar aprendiendo muchas cosas importantes e interesantes, como siempre es la palabra del Señor. Así que les invito a que podamos ir al libro de Mateo, capítulo 23, ya estamos en el capítulo 23, versículo 1 en adelante. Jesús está hablando el último de sus discursos dirigido a un público en general. Va a estar hablando, va a haber otros discursos, pero ya no va a ser para el público, va a ser solamente para sus discípulos. Así que prestemos atención porque lo que vamos a aprender es muy, pero muy importante. Capítulo 23, versículo 1 en adelante dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, miren lo que Jesús acaba de decir. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí hay algo interesante. Nosotros habitualmente hemos tenido un concepto muy satanizado, por así decirlo, de los fariseos y de los escribas. Pero vemos aquí a Jesús que está hablando algo positivo de los escribas y fariseos. Y es que era cierto, porque los judíos pensaban de que en el Sinaí, cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Y esa ley fue transmitida a Josué, decían los judíos. De Josué pasaron a los ancianos y de los ancianos pasaron la ley a los profetas. Y de los profetas decían los judíos que la ley fue pasada a los fariseos y a los escribas y fariseos. Bueno, ellos tenían esa percepción de la ley, de manera que ellos decían, la ley tiene que ser traspasada de generación a generación. Y en este caso, los escribas y fariseos estaban encargados de poder transmitir la ley que el Señor le había dado a Moisés. Ahora, los fariseos obviamente eran un sector de judíos dedicados completamente al estudio de la ley de Dios, a la ley de Moisés, y aparecieron más o menos unos 400 años antes, un poco tal vez menos, antes de Cristo, justamente cuando Nehemías y Esdras vuelven a Jerusalén después de estar cautivos en Babilonia. Entonces, después de que los judíos estuvieran cautivos en Babilonia, regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo con Nehemías y como escriba estaba Esdras. Y Esdras dedicaba su tiempo, prácticamente toda su vida, a poder enseñar la ley de Dios para todos los judíos, para toda la gente que estaba ahí en Israel. De manera que la ley de Dios era muy importante. Te tenía que transmitir de generación en generación. Los padres a los hijos y a los padres obviamente los maestros y los escribas. De manera que los escribas eran gente muy preparada y tenía algo positivo, que era el de que enseñaban la ley de Dios. Porque no se olviden que el pueblo de Israel fue deportado, fue llevado al exilio como esclavos o siervos por justamente no guardar la ley. Y cuando no guardaban la ley, cuando no guardaban la palabra del Señor, ¿a qué se dedicaban la gente? O sea, los judíos, a adorar otros dioses. Y eso es algo que va pasando siempre, no solamente en ese tiempo, sino ahora, hoy en día. Cuando nosotros dejamos la palabra del Señor a un lado y ya no nos dedicamos a meditar, escudriñar y aplicar la palabra del Señor, vamos a tener la tendencia generalmente de poder nosotros tener nuestros propios ídolos. Puede que no estemos adorando a estatuas o, no sé, a unos símbolos, pero sí tenemos ídolos en el corazón. Tenemos ídolos a personas como ídolos, a instituciones como ídolos. Entonces nos volvemos como idólatras automáticamente cuando dejamos la ley del Señor. Eso es lo que le ocurrió al pueblo de Israel y por eso fue deportado como disciplina de parte de Dios. Hasta que pasaron 70 años y después volvieron de Babilonia, bueno, más o menos 70 años, volvieron de Babilonia y ahí entendieron y dijeron, ya no más, nunca más vamos a olvidar la ley de Dios, así que ahí los escribas, y de los escribas los fariseos aparecieron para poder dedicarse a poder cumplir y enseñar lo que los escribas estaban enseñando. No todos los fariseos eran escribas,
Pero algunos escribas, que eran los encargados, los doctores de la ley, se dedicaban a enseñar, y algunos escribas se volvían fariseos. Los fariseos prácticamente eran como nosotros, no sé si hemos conocido, tal vez ustedes han conocido algunos monjes agustinos o de diferentes órdenes que dedicaban toda su vida a poder ir a un lugar, a un monasterio, para poder dedicar su vida a poder aprender la palabra del Señor, etc. Entonces eran como los separados. De hecho, la palabra fariseo implica como separados, los separados. Así que dedicaban toda su vida para poder estudiar, para poder meditar y también para poder enseñar. Ahora, los fariseos no estaban alejados de la ciudad, sino estaban en la ciudad. Y vamos a ver que Jesús les va a decir a la gente algo interesante de los fariseos, porque generalmente, como les decía al principio, nosotros a veces tenemos un concepto completamente satanizado de los fariseos y a veces queremos como que pensar de que todos los fariseos eran la peor clase de personas. Y es que algunos lo eran, pero no todos. Y tenían algo muy positivo estos fariseos. Versículo 3. Dice Jesús a la gente y a sus discípulos, hablando de los fariseos: así que dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, generalmente tenían que enseñar no su ley, sino la ley del Señor, la ley de Moisés, lo que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. De manera que ellos estaban enseñando en esencia la palabra de Dios. El problema era que estos fariseos estaban añadiendo algunas costumbres, algunas tradiciones que estaban logrando enterrar la esencia de la ley de Dios. Pero en sí mismo lo que sí enseñaban estos fariseos eran cosas que el Señor había mostrado y enseñado en la palabra de Dios, sobre todo en el Pentateuco, en la ley y en los profetas. Entonces Jesús está diciendo, cuando ustedes vayan a la sinagoga, seguramente les va a hablar algún fariseo o algún escriba o algún maestro. Escuchen lo que dice, guárdenlo y cúmplanlo, porque les va a hablar lo que dice la ley de Dios. Pero, dice más, no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Es una de las cosas más terribles que uno puede escuchar. Que digan de uno: sí, escucha lo que dice, pero no hagas lo que hace, porque dice y no hace. Es un hipócrita. Es lo peor que uno puede escuchar de uno mismo, que la gente diga eso. Y lamentablemente Jesús les advirtió a la gente que los fariseos estaban enseñando la ley de Dios. Y Jesús está diciendo, bueno, tal vez era el único medio, la sinagoga en esa época era el único lugar donde se podía escuchar la palabra de Dios. El problema era que estos fariseos y estos escribas estaban completamente exagerando algunos mandamientos. Y vamos a ver más adelante, Jesús los describe con una manera, pero muy clara, lo que estos fariseos hacían. Ahora, antes de irme más adelante, quería aclarar que los fariseos, ¿por qué Jesús menciona a los fariseos y a los escribas? ¿Y por qué no menciona a los saduceos ni a los herodianos? Porque los fariseos eran los que estaban más, pero más apegados a la verdad bíblica, a una doctrina correcta. Los saduceos, ya hemos aprendido, porque ellos solamente leían alguna porción solamente de la palabra de Dios y no todo, bueno, tenían ideas, tenían doctrinas completamente equivocadas acerca de la resurrección y muchas otras cosas también. Pero los fariseos, como leían toda la ley de Dios, tenían esa ventaja de que su doctrina era mucho más sana que las de los otros grupos. Y es un detalle muy importante, muy interesante acerca de los fariseos. Muy bien, pero vamos a ver ahora por qué Jesús les dice a la gente: escuchen, cuando vayan a la sinagoga, escuchen lo que dicen, porque al final de cuentas están leyendo la Torá, están leyendo la ley de Dios, pero no hagan lo que hacen, porque cuando salen de la sinagoga están viviendo una vida completamente diferente a lo que ellos estaban enseñando. Y vamos a ver cómo se comportaban estos fariseos. Dice versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos tenían la costumbre de poder cargar
sobre los hombros de la gente mandamientos que eran pesados, completamente pesados. Por ejemplo, el mandamiento de que no tienes que curar a nadie en el día de reposo, a menos que obviamente esté por morirse, pero no era lícito, no era correcto. Ellos decían, no era correcto sanar, curar heridas en el día de reposo. Y tampoco podías sacar en el día de reposo, arrancar algunas espigas, porque tal vez tenías hambre, y ellos decían, no toques ninguna espiga, ningún grano de trigo, porque si no, eso es cosechar y eso está prohibido. Estaban ellos poniendo algunas trabas, algunos mandamientos que eran completamente pesados. Y es interesante cómo Jesús les dice, ellos ponen esas cargas, pero ellos ni siquiera se animan a cumplir con un dedo. Era como los típicos capataces que les cargan a la gente, ¿no? Esos bultos grandes, pero ellos ni siquiera quieren tocar el bulto con un dedo. Era más o menos algo así. Pero no solamente eso. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y esa era la hipocresía que reinaba prácticamente en casi todos los fariseos, no en todos, porque también algunos fariseos, como Simón, como Nicodemo, de verdad, que al poder entender o al leer toda la ley de Dios, se acercaban y estaban cada vez más cerca del reino de Dios. Pero la mayoría de estos fariseos se comportaban de esa manera, hacían sus obras para que la gente lo viera. Y hemos aprendido acerca de cómo oraban, etcétera, estos fariseos. Y miren lo que hacen. Dicen, ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterías eran unas cajitas hechas de cuero que los escribas y los fariseos sobre todo se ponían. Unas cajitas pequeñas aquí en la frente y también en el brazo, como recordatorio de la ley de Dios. De hecho, en Éxodo y en Deuteronomio el Señor mandó también a que hicieran eso. Entonces los fariseos hacían eso, se ataban cajitas en el brazo. De hecho, hoy en día también lo hacen. Ustedes pueden ver lo que hacen la costumbre de los judíos ortodoxos allá en Israel, que también se ponen, ¿no? Esas filacterías es como unos cintos negros y tienen una cajita ahí. Entonces se empiezan a atar y también en la frente. El problema de ellos era que empezaban a agrandarlo para que la gente dijera, ¿no? La gente dijera, qué piadosos, qué piadosos. Y no solamente eso, sino que también empezaban a ensanchar, dice, los flecos, extendían los flecos de sus mantos. Dios también había mandado a los sacerdotes a que puedan poner algunos flecos en sus mantos. Eran como unas bolitas de tela, obviamente, o eran extensiones de su manto que se tenían que ver, eran como las cortinas, ¿no? En las cortinas hay unas, no sé si pompas, algunas cositas de las cortinas que sobresalen. Y bueno, los mantos, las túnicas de los judíos, de estos fariseos, tenían que tener eso, por lo menos 4, en las 4 esquinas de la túnica. ¿Pero para qué? Tenían que sobresalir esos flecos para que la gente que estaba poniéndose eso, tenía que recordar los mandamientos de Dios. Que cada vez que caminaba y veía su fleco, tal vez andando junto con él y sobresaliendo en su túnica, tenían que acordarse de la ley de Dios. Pero estos fariseos exageraban, estaban alargando, ancheando los flecos de sus mantos. Y cada vez que la gente veía a los fariseos seguramente ver cómo estaban agrandando el fleco de sus mantos, la gente no se acordaba de los mandamientos de Dios. La gente al ver eso seguramente pensaba, wow, qué piadoso este fariseo, wow, qué santo, qué santidad celestial se ve en esa persona. Pero volvemos a repetir, lo hacían porque para ser visto delante de la gente, no por Dios. Y ese es el peligro que uno corre cuando empieza a conocer la palabra del Señor, pero simplemente lo conoce o simplemente aprende para sobresalir y no para servir. Y no para aprender a ser más humilde y manso como Cristo. Ahora miren lo que hacían. Es interesante la descripción bien gráfica y colorida que Jesús da acerca de estos fariseos. Dice, versículo 6, no solamente aparentaban exteriormente ser más piadosos, sino también, versículo 6, dice, y aman los primeros asientos en las cenas.
Y las primeras sillas en la sinagoga, les encantaba, ¿no? Los primeros que la gente dijera, pase, pase, rabí, pase, maestro, pase, fariseo, ¿no? Y la hacía pasar, ¿no? En, no sé, en diferentes cenas, estar a la derecha o a la izquierda del invitado o del anfitrión, siempre les gustaba estar ahí. Y siempre les gustaba estar en los primeros asientos de las sinagogas, ¿no? Donde la gente ahí se sentaba, la gente más importante. Se decía que en las sinagogas los primeros asientos eran para la gente más prominente, más importante, y los últimos asientos para los niños y para los menos importantes, para el populacho. Bueno, y aparte de eso que amaban los primeros lugares, ¿no? Y era una ofensa, obviamente, que no le invitaras a que se siente en los primeros lugares de la cena. No solamente eso, sino que también dice, versículo 7, y las salutaciones, que aman las salutaciones en las plazas y que los llamen, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, les encantaba. O sea, no solamente tener posiciones en las cenas, que ahí tengan su lugar preeminente, sino también les gustaba, amaban que la gente les saludase, le dijera, oh, rabí, rabí, no como un respeto. Ellos no solamente querían que los saludaran por respeto, sino como que casi llegara a ser como una reverencia hacia ellos. La palabra rabí viene del hebreo, que prácticamente significa mi señor o maestro. Pero ellos querían que la gente se condujera a ellos de esa forma. No solamente por respeto, sino por reverencia. Y es algo que hemos aprendido en el anterior capítulo acerca del César, lo que debemos darle al César y lo que debemos darle a Dios, que a ningún ser humano, por muy fariseo, por muy doctor de la ley que sea, jamás podemos dar a nadie nuestra reverencia. Pero estos fariseos, de alguna manera, como que exigían eso. Pero miren cómo Jesús quiere que nosotros seamos muy diferente, muy contrario a lo que estos fariseos estaban comportando. Versículo 8, pero vosotros, dicen, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No tenemos que estar de ninguna manera dando ovación, llamándolo rabí, mi señor, a nadie. Ahora, esto no quiere decir que no llamemos al profesor, profesor, o que no llamemos al doctor, doctor, o que no llamemos, no sé, al papá, papá. Lo que está tratando de decir Jesús es que no lo pongas como un ídolo prácticamente. O como que pensar que si no lo dices, básicamente estás blasfemando, si no le dices rabí, maestro, o lo que sea. Entonces, los fariseos amaban ese nombre, pero lo que Jesús dice, en otras palabras, ustedes no tienen por qué amar, por muy doctores que sean, por muy buenos maestros que sean, o por muy pastores que sean, no tienen por qué estar exigiendo que la gente los llame con ese título. No tienen que amar de ninguna manera, porque nosotros, el único maestro en este lugar que tenemos es Cristo. Y un maestro de maestros, obviamente. Obviamente hay maestros, hay profesores, pero el maestro a quien debemos nuestra reverencia completa es a Cristo. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, a ningún ser humano, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, no quiere decir esto que no tenemos que llamar a nuestro papá terrenal, carnal, papá, no es nuestro padre. Pero lo que está diciendo es que a veces los rabinos estaban queriendo que la gente los llamara como que padre, como al papa tal vez, no lo sé, pero que querían esa reverencia, o sea, que sea más que tu padre. Los judíos, los maestros, los rabinos pensaban de que se merecían ese título porque ellos decían, tus papás solamente te dan a ti la vida en este mundo. Pero yo, como maestro, dicen ellos, te estoy dando la vida eterna porque te estoy enseñando la ley. Entonces ellos decían, ves, me debes más que tu papá. Entonces exigían ese respeto que solamente a Dios tenemos nosotros que darle. Versículo 10. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, no queramos amar, porque el punto es este, o sea, estos fariseos, o sea, podían llamarle y nosotros tenemos que respetar
a nuestros maestros, tenemos que respetar a nuestros profesores, tenemos que respetar a nuestras autoridades y obviamente llamarlos por el oficio en el que están. Pero no más de eso. Porque estos fariseos estaban pidiendo, exigiendo que me llames así. Y si no me llamas así, te me vas. Ya sea fuera. No. Aquí hay que cada uno de nosotros a poder entender cuál es nuestro lugar. ¿Y cuál es nuestro lugar? Lo dice el versículo 11. El que es el mayor de vosotros, está repitiendo algo con lo que decía a sus discípulos cuando ellos decían, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante de nosotros? Y Jesús le dice, bueno, el que es el mayor de vosotros, aquí entre ustedes, sea vuestro siervo. El mayor de nosotros, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, es el que sirve. Aquel que tal vez nadie lo nota, aquel hermano que no quiere tal vez que nadie le esté filmando, que nadie le esté grabando, pero está trabajando, le encanta servir. Está orando constantemente por cada uno de nosotros, está ayudando con lo poco, mucho que Dios le ha dado. Le encanta ayudar, le gusta servir. Bueno, esa persona que tal vez no sale en los afiches, que tal vez no sale ni siquiera a veces en la foto de la iglesia, esa persona es el mayor de todos nosotros. Y lo que dice el Señor más adelante, versículo 2, es increíble, porque dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido por el Señor, al final de cuentas. Así que, hermanos, podemos ver la diferencia. Ya hemos visto la diferencia de lo que es este mundo, en cuanto a los líderes de este mundo que buscan enseñorearse de las personas. Podemos ver hoy en día incluso eso. Los políticos, los gerentes tal vez de la empresa, que buscan enseñorearse, ¿no?, de sus trabajadores, o no sé, los líderes tal vez de los que les siguen, les gusta, buscan eso. Pero en la iglesia también nosotros podemos correr el riesgo de querer lo mismo, es decir, de querer que la gente nos sirva por lo que somos, o por lo que tenemos, o por la posición en la que estamos. A veces en la misma iglesia podemos querer buscar lo que el mundo busca en sus seguidores o en sus trabajadores. Y eso en la iglesia no puede pasar ni debe de pasar. Yo quiero que podamos entendernos. Vamos a quedar aquí en el versículo 12. Al día de mañana vamos a ver más. Pero por lo menos quisiera que podamos notar dos puntos importantes. En primer lugar, hermanos, guardémonos nosotros de que digan de nosotros, haz lo que dice este hermano, haz lo que dice esta persona, pero no hagas lo que hace. Jamás hagas lo que hace, porque eso sería completamente, más que un elogio, sería un insulto para nosotros. Y lo peor, ¿no?, que nos digan, sí, habla bien y dice cosas buenas, pero jamás hagas lo que hace. Mira cómo se comporta. Que Dios nos guarde en que no digan eso de nosotros, hermanos. Así que podamos hacer lo que decimos, lo que creemos. Que no solamente nuestras bocas hablen cosas buenas, sino nosotros vivamos unas vidas íntegras, honradas, santas, piadosas. Pero también, hermanos míos, que jamás nosotros también podamos decir, no me mires a mí, mira a Cristo. Porque a veces la gente, o los pastores, o la gente que predica, o la gente que enseña, a veces tenemos la tentación y podemos decir, mira, no me mires a mí. Yo soy imperfecto, yo voy a pecar, así que no me mires a mí. Mira a Cristo. Parece muy piadoso, ¿no? Y a veces creo que yo más de una vez también he escuchado eso. Pero tampoco debe ser así, porque tampoco no tenemos que llegar a ese punto, porque si no nos convertiríamos en fariseos. ¿Cuál debería ser nuestro pensamiento? Yo creo que lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice algo impresionante, y es lo que nosotros debemos de buscar también hacer. Decía el apóstol Pablo en los Corintios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es increíble. El apóstol decía, no solamente escúchenme a mí, no solamente hagan caso a lo que yo les digo, sino también imítenme, mi conducta. Imítenme, así como yo vivo, vivan ustedes. Y eso es algo que debemos perseguir, hermanos míos. No solamente debemos nosotros de conocer, sino debemos de vivir la palabra del Señor.
Aprendamos, hermanos míos, a que no solamente nosotros hablemos bien o creamos en cosas bonitas y cosas correctas incluso, sino que vivamos, que podamos decir, imítenme a mí. Bueno, aunque no digamos, no sé si decirlo públicamente, pero que no tengamos miedo de que la gente nos imite, porque vamos a estar seguros de que al imitarnos van a imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos imitando a Cristo. Entonces, que nuestras vidas, nuestra conducta esté muy acorde a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros decimos también. Que no tengamos miedo que la gente nos imite, que no nos dé miedo, porque más bien vamos a alegrarnos y vamos a pedir y vamos a rogar al Señor y decir, Señor, que puedan imitarme, que puedan imitar cómo estoy orando yo, que me puedan imitar cómo estoy leyendo la palabra de Dios, que me puedan imitar la paciencia que yo estoy poniendo en las personas, que yo pueda imitar la excelencia con la que hago las cosas, que me imiten, que sea algo que nosotros anhelemos y pidamos al Señor. Y en segundo lugar, hermanos míos, no nos atrevamos a utilizar los talentos y los dones que Dios nos dio y ni siquiera nos atrevamos a utilizar el conocimiento de la palabra de Dios para creernos superiores a los demás y menos que nos sirvamos a nosotros mismos. Jamás, hermanos míos. No queramos utilizar los talentos y dones que Dios nos ha dado para creernos superiores que nuestro hermano o nuestra hermana. Y peor, la palabra de Dios, porque a veces podemos tener la tentación de que como estamos estudiando, como estamos conociendo un poco más la palabra de Dios, a veces como que menospreciamos a los que no conocen tanto. Y es el peor sentimiento o la peor motivación que nosotros podemos tener al leer la palabra de Dios. Al contrario, hermanos, nosotros tenemos que crecer, tenemos que aprender para poder servir mejor, para poder servir, para ser más humildes, para servir a los demás. Y por eso creo que es importante, al contrario, sino que nosotros tenemos que empezar, en vez de estar queriendo utilizar nuestros dones, no ni siquiera nuestros dones, los dones y talentos que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado, en vez de utilizarlos para nuestro beneficio personal, podemos utilizar para servir. De hecho, podemos hasta querer pelearnos por servir, ¿no? Hay gente que se pelea por recibir, ¿no? Nosotros más bien nos peleamos en el buen sentido de la palabra por servir a los demás, por cuidar a nuestro hermano, por amar a nuestro hermano, por ministrar a nuestros hermanos. Que Dios, a todos los que creemos en Cristo y hemos puesto nuestra fe en Él, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y al mismo tiempo también diferentes dones y talentos. Así que todo eso lo podamos utilizar no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a nuestros hermanos. Todos somos hermanos. Puede que uno tenga diferentes oficios, ¿no? Puede que uno sea líder, diácono, pastor, maestro. Puede tener diferentes oficios, pero todos somos hermanos. Todos somos hermanos, todos somos iguales ante los ojos del Señor. Así que nadie nos creamos mejor o peor que las otras personas. De hecho, como el apóstol Pablo decía, debemos de considerar mejor cada uno de nosotros como superiores a los demás, no a nosotros mismos. Pero eso no significa que nosotros tengamos que estar obviamente como que teniendo una baja autoestima, sino al contrario, nosotros somos lo que somos. Nosotros nos sentimos felices, contentos al servir a mi hermano, a mi hermana. Así que yo voy a trabajar, yo me voy a esforzar, yo voy a conocer más de la palabra del Señor para poder saber cómo ayudar a mi hermano, cómo edificar a mi hermano, cómo edificar a mi familia, cómo edificar a mis hijos, a mi esposo o a mi esposa, a la gente que conozco, cómo yo puedo ayudarlos, cómo puedo edificarlos, ayudarlos con lo que Dios me ha dado a mí, para que ellos puedan estar cada vez más cerca. Si no conocen al Señor, para que conozcan al Señor. Y si conocen al Señor, para que se parezcan más al Señor. Así que, hermanos, yo creo que esto nos va a ayudar para que ya nos quitemos un poquito el aire de grandeza, para que nos bajemos de los zancos, ¿no? A veces miramos a la gente de arriba, ¿no? Como que le queremos mirar como que pareciendo nosotros superiores. Hermanos, al contrario, tenemos que nosotros pelearnos, rogar por servir. Y si nadie nos aplaude, mejor, porque nuestra recompensa está ya en los cielos. Y lo hacemos no por tampoco esa recompensa, lo hacemos por amor. ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo lo hizo por nosotros, Cristo lo hizo con nosotros. Y así como Cristo nos dio el ejemplo, nosotros también
podamos amar y dar el ejemplo a los demás, cómo servir, cómo servir. Que Dios los guarde, queridos hermanos. El día de mañana, Dios mediante, seguiremos hablando mucho más acerca de estos fariseos y los escribas. Bendiciones, queridos hermanos.